Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal de Germán Marchant Solís. Juan Carlos Ortiz. El discípulo. Parte 1. El vino nuevo. Capítulo 6. Primer grado de amor, amar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Si para entenderlo mejor, dividimos al amor en 3 grados de calidad, el viejo mandamiento es el primer grado, el mínimo. Este es el amor que se evidencia a través del Antiguo Testamento. El prójimo para los hebreos eran los otros hebreos. Pero podían aborrecer a los que no eran prójimo, a los filisteos, amorreos, etc. Todos deberían amar al prójimo. Si cada uno amara a uno, la mitad del mundo amaría a la otra mitad, todos seríamos amados y amaríamos. Este mandamiento universal forma parte de la ley moral divina para todos los seres humanos. ¿Qué significa este mandamiento? Desear para mi prójimo lo mismo que deseo para mí y esforzarme a fin de lograr para mi prójimo lo mismo que me esfuerzo para obtener para mí. Si yo tengo un plato de comida y mi prójimo no tiene qué comer, debería compartirlo con él. Si tengo 2 trajes y él no tiene ninguno, debería esforzarme para hacer que él logre tener 2 trajes, como hice para mí, o darle uno de los míos. Si mis hijos tienen buena ropa y están bien alimentados, y los suyos no, entonces debo ayudar a mi prójimo para que logre lo mismo. Evidentemente, solo podemos practicar este amor con un prójimo, no con todo el mundo. Cada uno debería elegir un prójimo en necesidad y ayudarlo. El amor que Jesús manda a sus discípulos es de un grado superior, según lo indica el nuevo mandamiento. Nosotros no somos prójimos entre nosotros, somos hermanos. El amor según el viejo mandamiento es para amar al vecino, al no creyente. Sin embargo, el creyente medio ni siquiera ama a su hermano como prójimo. Ojalá amáramos a los hermanos como a nosotros mismos. Eso solo produciría una revolución en la sociedad. En toda congregación hay personas que cuentan con recursos y otras muy pobres. Un creyente es dueño de un automóvil grande y vive en una hermosa casa donde al llegar le espera una suculenta comida, mientras que el hombre que se sienta a su lado en la iglesia regresa a su casa a pie y su cena es una rebanada de pan seco y una taza de café. Y los dos, allí en la iglesia, se toman de la mano y cantan del amor de Dios. Al concluir el culto, se saludan con un «Dios te bendiga, hermano», y cada uno se va por su camino, uno a su abundancia y el otro a su miseria. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús quién era el prójimo. El Señor le refirió la parábola del samaritano que socorrió al que había caído en manos de ladrones que lo dejaron medio muerto. Ver Lucas 10:25. Generalmente, espiritualizamos esta parábola. Decimos que Jerusalén tipifica a la iglesia, Jericó el mundo. El hombre que iba de Jerusalén a Jericó era el que se apartaba de la iglesia y volvía al mundo. Los ladrones eran Satanás y sus demonios, mientras que el samaritano era el hermano que lo traía de nuevo a la iglesia. ¡Qué espléndido escapismo para nuestra responsabilidad! Jesús no dijo esta parábola para que la espiritualicemos, sino que nos dice al final: «Anda entonces, y haz tú lo mismo». Verso 37. La parábola fue dicha para que, cuando veamos a alguien sufriendo, lo ayudemos. Es un mandamiento claro, no hay que espiritualizarlo. Nosotros pasamos al lado de personas que sufren y, al llegar a nuestro hogar, comentamos lo que hemos visto. «¿Qué cuadro tan triste vi esta noche? Pobre hombre, si lo hubieran visto. Se me partía el corazón». Pero no hacemos nada para ayudarlo. El samaritano no era un ser fuera de lo común. Nosotros lo llamamos el buen samaritano, pero Jesús se limitó a decir: un samaritano que iba de viaje viéndolo, se compadeció de él. Verso 33. Este hombre estaba nada más ni nada menos que cumpliendo con su deber, lo que señalaba el viejo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. No era un samaritano especial. Pero estamos tan acostumbrados a nuestra vida mediocre, de desobediencia a los mandamientos del Señor, que cuando uno lo cumple lo llamamos el buen samaritano. Algo semejante ocurre hoy en día en las iglesias. Por ejemplo, un pastor me dijo: «Hermano Ortiz, quiero presentarle a un diácono excepcional de mi iglesia». «Será un placer conocerlo», le contesté. Después que me lo presentó, le pregunté al pastor: «¿Por qué me dijo que es un muy buen diácono?». «Bueno», dijo, «porque no falta a ninguna reunión, diezma y todas las veces que necesito ayuda está dispuesto a cooperar». Le contesté: «Entonces es un diácono, no un buen diácono, ese es el deber de todos los diáconos, es un diácono normal». Lo que pasa en nuestras iglesias es que somos todos tan mediocres, que cuando alguno es normal, decimos que es muy buen diácono. La Biblia no dice que era un buen samaritano el que transitaba, sino simplemente un samaritano. ¿No cree usted que Dios se sentiría satisfecho de que todos fuéramos samaritanos comunes y corrientes como ese? Jesús dijo: «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Mateo 5:16. ¿Qué es la luz? Es el amor que produce buenas obras. Hagamos una aplicación concreta.
Cuando nos referimos al amor o a cualquier otra virtud que se menciona en las Escrituras, debemos traducirlo a obras concretas, de otra manera es como coser sin hacer un nudo al final de la hebra. Se puede coser y coser y coser sin coser nada. Lo único que conseguimos es hacer agujeritos en la tela. Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios no nos dijo: ama a tus prójimos, porque no es posible amar concretamente a todo el mundo. Él nos ha dicho: ama a tu prójimo. Comience con una persona, una familia. Empiece orando por ellos. Interésese por sus problemas y necesidades, ya sean espirituales, materiales, psicológicas o de cualquier otra naturaleza. No le dé simplemente un folleto o tratado. Si así lo hace, se parecerá a un vendedor. Véndase usted a ellos. Ofrézcase a ayudarlos. Hágale saber que los ama. Sírvalos en lo que pueda, verá que terminarán preguntándole: ¿por qué se interesa tanto? Entonces ha llegado el momento de hablarles del amor de Dios. A una señora mayor que, según decía ella, nunca había podido llevar una persona a Jesús, aunque hacía muchos años que concurría a la iglesia, un día el Señor le mostró esta clase de amor al que me refiero. Comprendió que Dios no mandó un folleto desde el cielo, sino que envió a su Hijo, el que vino y vivió entre nosotros y ayudó a los necesitados. Esta hermana pensó que ella podía hacer lo mismo. Enfrente de su casa había una casita que se alquilaba. Tan pronto como los nuevos inquilinos tomaron posesión, ella ya se había preparado. Fue a verlos, les llevó café y sándwiches y les dijo: aquí les traigo algo para comer, porque como se acaban de mudar, estoy segura de que aún no tienen las cosas a mano para cocinar. No se preocupen por lavar los platillos, después voy a volver a buscar todo. De paso, señora, si le hace falta algo de la despensa en tal y tal calle hay una que tiene buenos precios. No puso ningún folleto debajo del plato de los sándwiches, sino que se limitó a llevarles algo para comer y brindarles ayuda. El folleto era ella misma. Luego de un rato, volvió a retirar sus cosas y dijo: si necesitan algo, vivo allí enfrente. Con todo gusto los ayudaré. Esta señora nunca predicó acerca de Cristo, pero un mes después toda la familia que se había mudado enfrente de su casa se bautizó debido a la luz que ella había irradiado. Jesús no dijo: dejen que sus bocas hablen delante de los hombres, de modo que puedan escuchar sus hermosas palabras y glorificar a vuestro Padre. El Señor dijo: hagan brillar su luz, vuestro amor, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. En el capítulo 10 de los Hechos, leemos acerca de Camelia y las buenas obras que hizo aún antes de conocer al Señor. Pero Dios le mandó un ángel que le dijo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia, verso 4. Las obras de caridad constituyen una evidencia del amor de Dios en nuestra vida. Besarnos y abrazarnos en los cultos no es una obra de amor, a menos que vaya acompañada de obras. Las buenas obras son buenas obras. Son obras y no una forma mística de pensar. Es necesario que abramos las billeteras y hagamos buenas obras. Por supuesto que existe una diferencia entre las buenas obras motivadas por el amor y las que son pura y exclusivamente de la carne para ser vistos o ganar méritos. Pablo señala que si uno da todos sus bienes para ayudar a los pobres y no tiene amor, no nos sirve de nada. Esa es la razón por la cual el marxismo no es la respuesta. El marxismo tiene algunas cosas buenas. El comunismo dice cosas muy buenas sobre la justicia social y el compartir, pero es lo opuesto de lo que enseñó Jesús. Así como la diferencia entre lo que ocurre en el espiritismo y los dones del Espíritu Santo, hay similitudes, pero provienen de distintas fuentes. Sin embargo, para estar en contra del espiritismo, no hay que negar los dones espirituales. Y a fin de oponerse al comunismo, no hay que negar el hecho de que debemos compartir nuestros bienes con los necesitados. Debemos amar a nuestro prójimo aquí y ahora. Dios le bendice.